las grabaciones y también ustedes pueden por aquí, por el chat, bueno, poner sus preguntas naturalmente y si quieren dejarnos sus referencias para mandarles material. O sea que queremos seguir el contacto con ustedes y mandarles los futuros contactos respecto de las futuras conversaciones. Para los que les interese, mañana tenemos una conversación sobre el tema ambiental. Vamos a hacer todos los martes una conversación sobre el tema ambiental muy interesante. Bueno, vamos yendo, ¿les parece? Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Eduardo Amadeo, soy el director de la Escuela de Dirigentes del PRO. Les agradezco muchísimo que nos acompañen esta noche. Hoy venimos con nuestra agenda social. Esta es la cuarta o quinta, no recuerdo, reunión de agenda social. Hemos hablado de mujeres, de jóvenes, de niños, del panorama general de la pobreza. Y hoy vamos a hablar del tema de adicciones, que es un problema de nuestro presente y que tiene tantas implicancias con la situación social, en todos los niveles sociales, pero también con mucho impacto en las personas más vulnerables. Tenemos el enorme gusto de tenerlo con nosotros a Roberto Canay. Roberto es un viejo y querido amigo a quien respeto mucho. Él durante nuestro gobierno fue subsecretario de la CEDRONAR, pero ha dedicado su vida al tema del trabajo en las adicciones y nos va a dar un panorama general de lo que esto significa para abrir el diálogo. Después de Roberto vamos a tener el testimonio de Facundo Marianetti. Facundo tiene un testimonio vital muy impactante, muy importante, y luego vamos a abrir el diálogo. Así que todos los que tengan preguntas o comentarios, por favor anótenlos en el chat, de modo de que yo me pueda orientar en el diálogo. Así que bueno, siendo las 7:10 y siendo ya 100 personas de todo el país, Roberto, todo tuyo. Muchas gracias por estar con nosotros a todos. No sé, estás muteado, Roberto. No. Ahora sí, ahí va. Ahora sí, bueno, buenas tardes. Gracias, Eduardo, por la invitación. Y bueno, un placer estar compartiendo con gente de todo el país. La idea es hacer un recorrido introductorio a lo que es la temática y a lo que son las estrategias y las políticas en el tema. Así que, bueno, voy a hacer una presentación, luego está el testimonio que comentó Eduardo y luego haremos todas las preguntas y de vueltas que requieran. Para empezar, a ver si... Ahí va. Bien, ¿por qué contamos con un sistema internacional de control de drogas? Digo, ¿por qué los países tienen áreas a nivel gobierno que se ocupan de la temática? El sistema de control de drogas protege la salud de las personas del uso inapropiado de sustancias. Esto no es y no debe ser diferente al control de antibióticos o medicamentos de salud. Las drogas son peligrosas no porque estén controladas, sino que están controladas porque son peligrosas. Y a partir de esto es que a nivel internacional, y en esto Argentina forma parte de las Naciones Unidas junto con 193 países, tienen como un sistema que viene de larga data. Digo, Naciones Unidas es del año 45, cuenta con esta estructura, digo, hay una asamblea general donde es el principal órgano deliberativo y de formulación de políticas y órgano representativo. Luego, dependiendo de la asamblea, está el Consejo Económico y Social, que es uno de los 6 órganos principales del sistema de Naciones Unidas y tiene la labor de coordinar económica, social
la parte económica y social de todos los organismos de Naciones Unidas. Y luego, a partir de 1946, está la CND, que es la Comisión de Estupefacientes y Drogas, que es la comisión desde la cual los países analizan la situación respecto de la problemática del consumo de sustancias y del narcotráfico. También desde ahí se supervisan los 3 convenios internacionales de fiscalización de drogas y, bueno, y luego está la JIFE, o la Junta Internacional de Fiscalización, que son como organismos autónomos que se encargan de hacer especie de auditorías a los países, y eso lo hacen a cada uno de los países miembros. Por último, quería destacar el rol que es fundamental de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, y del apartado regional que tenemos, que es la Organización Panamericana de la Salud, pero desde la OMS, a través del Comité de Expertos sobre Drogadependencia, la OMS examina sustancias y ve qué tipo de sustancias son las nocivas para incluir como sustancias controladas, y eso se va renovando generalmente año a año. Estos son los convenios internacionales vigentes por los cuales se rigen las políticas a nivel internacional. El primero es del año 61 y es como la piedra angular del régimen internacional de fiscalización que fusiona los acuerdos existentes en materia de fiscalización de drogas. Enumera todas las sustancias controladas y crea la Junta Internacional de Fiscalización que mencioné recién. Luego está la Convención del 71, que es una respuesta al aumento del consumo de sustancias y que por primera vez incorpora esta convención, que es del 71, tiene como un anexo que se hace al año siguiente, y ahí se incorpora la necesidad de proporcionar por parte de los países servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación. Y ahí es donde por primera vez se empieza a poner el acento en estos puntos. Por último está la del 88, que hace sobre todo más eje en todo lo que tiene que ver con el control del narcotráfico, pero se da también un avance fuerte a esto que mencionaba recién del año 72 respecto de la incorporación de todo el tema de prevención y tratamientos en las políticas de drogas. Así llegamos hasta el 2016, donde en el documento que se conoce como UNGAS 2016, que es una sesión extraordinaria que realiza la Asamblea de Naciones Unidas, se define lo siguiente, y van a ver que en este periodo, sobre todo desde esta época para adelante, hay como un cambio importante, y el gran cambio que realiza UNGAS 2016, que se hace por pedido de algunos países de las Naciones Unidas, es incorporar algunos ejes que están aquí enumerados. El primero y más importante es, se le pide a los países que las políticas de drogas tengan un equilibrio entre el control de la oferta y la reducción de la demanda. El control de la oferta tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, y la reducción de la demanda con todo lo que tiene que ver con la prevención y el tratamiento de los problemas de consumos. El segundo punto es que se define, que tiene toda política o todo abordaje del tema de drogas tiene que ser respetando siempre todas las convenciones de derechos humanos, que debe tener un enfoque primordialmente de salud pública, que debe respetar la perspectiva de género y que deben ser todas políticas y definiciones basadas en evidencia científica. Todos estos puntos es importante destacar que se arriban por consenso, o sea que cuando se firman estos documentos y se arriba este documento denominado UNGAS 2016, hay un consenso entre todos los países de las Naciones Unidas. No es, obviamente esto lleva muchas deliberaciones, acuerdos, idas y vueltas y documentos, mucho debate, pero creo que es importante destacar que a esto se arriba por consenso. Entonces, nos encontramos en un recorrido desde las primeras convenciones hasta este documento, donde se ha ido como cambiando y flexibilizando todo lo que es los enfoques y los abordajes, tendiendo a una mirada cada vez más compleja, y en donde estos ejes pasan a ser fundamentales: el respeto de los derechos humanos y sobre todo el enfoque de la salud pública y la importancia que se le da
a la prevención y al tratamiento de los problemas vinculados con las drogas. Pero bueno, digo, esto recién mencionaba cómo de a poco cada vez va tomando más espacio todo lo que tiene que ver con la reducción de la demanda. Pero si nosotros hablamos del problema del consumo de sustancias, digo, está claro que hoy en día, aparte de pensar con estos ejes que mencionaba recién, que define el documento de UNGAS, lo tomamos como una problemática compleja y multicausal. No hay una sola causa que esté en juego, sino que hay una multiplicidad. Y en esto digo, ya la ciencia hoy en día ha avanzado mucho y hay mucha documentación de estudios científicos, de papers, que dan cuenta y nos dan elementos para poder pensar esta multiplicidad. Una cosa muy importante es destacar que no todo consumo se convierte en adicción, pero sí todo consumo corre el riesgo de convertirse en adicción. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de adicción? Según la OMS, es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales, y para poder hablar de dependencia física y psicológica, las personas presentan 3 o más de los siguientes criterios en un periodo de 12 meses. Esto es definición de la Organización Mundial de la Salud y generalmente se toma también como herramienta diagnóstica a la hora de definir tratamientos por cualquier entidad vinculada a la salud, ya sea pública o privada. Entonces se toman como elementos o indicadores de adicción el fuerte deseo o necesidad de consumir la sustancia, dificultades para controlar el consumo, la aparición de síndromes de abstinencia cuando se interrumpe o se reduce el consumo, la tolerancia al aumento de los niveles de consumo, el abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia, y la persistencia en el uso de la sustancia a pesar de percibir de forma clara efectos perjudiciales. Entonces, digo, tenemos claro que la problemática es una problemática compleja y que la adicción es una parte de todo lo que tiene que ver con el consumo problemático de sustancias. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta complejidad, recién estaba diciendo que ningún factor por sí solo es suficiente para causar una adicción. Entonces se habla como de una combinación de factores que en realidad esa combinación es única para cada individuo. Cada persona tiene su historia, pero en esa historia juegan un montón de factores que sí sobre eso hay bastante publicación y bastante evidencia científica de cómo pueden jugar en esa combinación. Entonces hablamos de características personales y entornos de nivel micro y macro social. Cuando hablamos de vulnerabilidades del aspecto más macro, generalmente hacemos referencia a aspectos socioeconómicos y de vulnerabilidad en lo que hace a aspectos socioeconómicos. En esto digo, está claro que cuando hay mayor vulnerabilidad, y cuando hablamos de vulnerabilidad, no es la vulnerabilidad socioeconómica, generalmente tiene un montón de dificultades que hacen que los contextos sean como más endebles en un montón de aspectos, y en los temas de salud está claro que tiene un impacto fuerte. Aspectos físicos del macroambiente, un contexto degradado en lo que hace al eje físico, y el tema de la disponibilidad. Hay contextos de mayor o menor disponibilidad de sustancias, y en esa disponibilidad a veces incluso varía el tipo de sustancia de la cual estamos hablando. Obviamente hay sustancias que son transversales y están con igual disponibilidad en todos los contextos, y eso varía de acuerdo a los países, de acuerdo a las provincias y de acuerdo incluso a las comunidades. Y las expectativas sociales que hay en cada contexto. Nos encontramos en contextos donde la valoración o la representación del consumo de determinadas sustancias es más o menos valorada. Entonces tenemos también
decía, vulnerabilidades a nivel macro, a nivel micro, y a nivel micro vamos a hacer una categorización mencionando aspectos que tienen que ver con la familia, aspectos que tienen que ver con la escuela o con la escolarización, y con los compañeros o con el contexto de compañías y de relaciones. Para destacar del tema de la familia, digo, cuando sabemos que el entorno familiar es la influencia más profunda en todos los aspectos del desarrollo infantil. Los padres necesitan inculcar habilidades regulatorias sociales y emocionales al principio de la vida. Y la crianza y la familia siguen siendo fundamentales a través de la adolescencia, cuando los jóvenes tienen más autonomía y generalmente donde se da los primeros comienzos en lo que hace al consumo de sustancias. En este punto, casi todas las investigaciones y todos los textos que desarrollan este aspecto señalan como que hay influencias negativas que se dan a veces en el entorno familiar y tienen que ver cuando, por ejemplo, hay un apego inseguro, hay falta de calidez y afecto en el núcleo familiar, falta de supervisión o abandono, malas tácticas disciplinarias, refuerzos para comportamientos negativos. Y se destacan como influencias severamente negativas situaciones donde hay violencia doméstica, abuso o negligencia, hostilidad y conflictos y dificultades, sobre todo con carencias emocionales. Vuelvo a destacar acá lo que decía en un principio. No significa que ninguna de estos elementos que estamos mencionando sea causante, pero sí son elementos que en todos los estudios y relevamientos hechos aumentan probabilidad de riesgo y sí entran en juego en combinaciones en donde en esas combinaciones sí se pueden dar situaciones determinantes para lo que estamos viendo en este caso, que es problemáticas de consumo problemático, ¿no? En este contexto familiar, digo, un tema también claro son la exposición de los niños a situaciones de estrés y a conflictos en el hogar. Ese es otro elemento importante. Y cuando hablamos de el punto de escuelas, la desescolarización o los problemas en el contexto escolar también están privando o están generando situaciones en donde se priva en esos primeros años de formación, incluso o en los primeros años de la juventud, de aspectos que son claves para poder fortalecer aspectos resilientes en lo que hace a la temática. Por ejemplo, la desescolarización, decía, o los problemas en el contexto escolar disminuyen el desarrollo infantil, particularmente el funcionamiento cognitivo, interfiere con el desarrollo de habilidades autorreguladoras y sociales, aumenta los niveles de estrés, las percepciones de influencia y fracaso, se relaciona también con la falta a veces de participación y apoyo de las familias en ese desarrollo escolar, y nos impide aprovechar, por otro lado, una oportunidad importante para trabajar en el fortalecimiento de programas preventivos o detección o intervención temprana en los casos que haya problemas de consumo. El otro punto que quería destacar tiene que ver con los entornos o con las relaciones, ya que las relaciones entre pares son experiencias de socialización influyentes que afectan actitudes, habilidades y comportamientos normativos. Y entonces, en ese sentido, muchas veces se dan situaciones o contextos donde estos contextos o estas relaciones suelen a veces incluso hasta reemplazar la influencia de los padres o entrar en contradicción. Entonces, digo, lo que se juega en estos contextos y lo que se juega en estas relaciones en cuanto a sentidos y prácticas y hábitos también es muy influyente. En ese contexto, que decía cómo se van dando tanto en esos entornos familiares, educativos y de grupos de relaciones, se van construyendo
lo que es percibido, lo que es visto por los grupos o personas como riesgos. En este gráfico digo solo para ver un poco cómo es la relación entre la percepción de riesgo y el consumo, en este caso de consumo de marihuana, pero vemos cómo hay en este estudio que hay una seguidilla entre el 1975 y 1915 de años, vemos cómo es absolutamente relacional que cuando aumenta la percepción de riesgo, baja el consumo. Y esto pasa con la mayor parte de los consumos de sustancias. Por eso digo la influencia que decíamos de estos contextos en cuanto se van construyendo también, entre otras cosas, representaciones, percepciones de riesgo y hábitos que van generando determinadas conductas. El otro punto que tiene que ver también con esto que estábamos, con esta multiplicidad de factores, son las características personales. Hay características personales que predisponen más o menos a tener determinadas dificultades o problemas como es el consumo problemático de sustancias. Y en las características personales, tal vez las que más entran en juego, tienen que ver algunas con el tema del desarrollo neurológico, ya que en el desarrollo neurológico está en juego la capacidad de interpretar con precisión señales sociales, la dominación de las emociones negativas, un tema fundamental que es la impulsibilidad y la sensibilidad y las consecuencias que tienen sobre todo conductas impulsivas. Otro punto clave es la respuesta al estrés, la respuesta cómo se maneja, cómo se elabora y cómo se trabaja puede ser un predisponente. Determinados trastornos de salud mental, sobre todo en esta época, todo lo que tiene que ver con depresiones, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, aumentan generalmente el riesgo de consumos para aliviar síntomas. Y cuando estoy hablando de consumos, hablo tanto de sustancias legales como de sustancias ilegales, y determinados rasgos de personalidad en donde hay temperamentos y características de personalidad que también pueden ser como más predisponentes, como por ejemplo la impulsividad, la agresividad, la sensación o búsqueda compulsiva de novedades, tendencias en la asunción de riesgos y otras características personales. Pero digo, esta es como un primer esquema, que es lo que generalmente destacan la mayor parte de las investigaciones, de cómo uno podría de alguna manera categorizar esta multiplicidad de factores que, como decíamos al principio, no tienen una relación causal, pero sí son más o menos predisponentes a la hora de hablar de vulnerabilidad vinculada a los consumos. Entonces digo, en base a todo eso podemos identificar una serie de factores de riesgo y una serie de factores de protección. Solamente para enumerar algunos, pero digo, por ejemplo, sí, en esto hay como una relación incluso hasta evolutiva, porque hay aspectos que entran en juego desde los primeros años de vida, desde el embarazo y los primeros años de vida, hasta situaciones de los primeros años de infancia, y bueno, y el consecuente desarrollo y crecimiento evolutivo. Algunos de estos, digo, es una sistematización, pero fue lo que fui mencionando recién, en donde depende cómo se jueguen y cómo se desarrollen estos elementos, pueden predisponer más o menos a tener alguna problemática vinculada al consumo. Ahora, ¿cómo se da esto a nivel poblacional? Digo, nosotros acá estamos viendo cuáles son, cuando las personas van a tratamiento, recurren a tratamiento, cuáles son mayoritariamente los consumos que ocasionan esa llegada o esa demanda de tratamiento. En donde podemos ver que, por ejemplo, en nuestra región, Latinoamérica y Caribe, como está, este es un informe de Naciones Unidas, vemos cómo en gris
ha ido aumentando entre el 2003, 2009, 2014 y 2018 el consumo de marihuana como causante de una demanda de tratamiento. Se ha ido reduciendo el consumo de cocaína en esa demanda. Han ido apareciendo, de a poquito han crecido la demanda de tratamiento a partir del consumo de opioides. Y esto sí es un tema muy importante, porque si nosotros vemos en América del Norte, sabemos que hoy en día hay una epidemia muy fuerte de todo lo que tiene que ver con consumo de opioides, especialmente a partir del fentanilo y la cantidad de muertes que esto ocasiona en América del Norte. Pero, digo, vemos que a nivel mundial varían de acuerdo a las regiones cuáles son las principales sustancias que causan la demanda al tratamiento. Pero si nosotros nos centramos para ver en nuestro país cómo es la situación, y este es un cuadro del consumo alguna vez en la vida por tipo de sustancias en población general. Casi todos los países realizan cada 2 años estudios de prevalencia en población general. Este es el último que tenemos disponible en Argentina, que es del 2017, en donde, por ejemplo, vemos que en población general el mayor consumo lo tenemos en una sustancia legal como es el consumo de alcohol, y tenemos un 17,4% de la población con consumo alguna vez en la vida de marihuana, un 5,3% de cocaína, un 6,2% de analgésicos y opiáceos, que es un poco lo que destacaba en el gráfico anterior. Pero, digo, en el consumo más alto lo tenemos en una sustancia legal, con un llamado de atención acá. Obviamente, en ese 81% del consumo alguna vez en la vida de bebidas alcohólicas, tenemos una gran cantidad de población que no tiene un problema de consumo, sino que hace un consumo social o vinculado a aspectos más gastronómicos, podría decir, que consumos problemáticos. Entonces, lo que se hace en todos los países, y lo que hacemos también, incluido la Argentina, porque todas estas son decisiones que se toman a nivel internacional y que la mayor parte de los países generalmente las respetan, es medir o estudiar el consumo, pero problemático de alcohol. Entonces, nosotros ahí tenemos que en nuestro país tenemos casi el 23%, según este estudio del mismo estudio del 2017, un 23% de la población general en la Argentina con consumo problemático. Y esto, digo, obviamente es muy diferente al 81% que mostraba ese cuadro anterior del consumo alguna vez en la vida. Pero digo, acá es importante primero poner el ojo en este volumen, porque aun cuando sea un 25%, vean que es mucho más alto que el porcentaje que teníamos de drogas ilegales. Y este 25% de consumo problemático de alcohol realmente tiene muchas consecuencias a nivel social y sanitario, ya que está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la accidentología de tránsito, con situaciones de violencia, con consumos de otras sustancias también. Entonces, digo, es un punto muy importante y prioritario a la hora de mirar una política pública también. Y algo creo que es muy importante. Al principio estábamos haciendo, Eduardo hacía referencia a la cantidad a la diversidad y la posibilidad esta de que había gente de todo el país. Y creo que si hay una problemática que es absolutamente transversal en todas las regiones, al menos de nuestro país, tiene que ver con el tema del abuso de alcohol. Y algo muy importante con esto, digo, cuando nosotros hablamos del abuso de alcohol, generalmente uno de los problemas fundamentales que tiene es que el abuso generalmente no es visto como, generalmente no es visto como problema. Digo, generalmente el foco lo ponemos siempre en todo lo que tiene que ver con la adicción o dependencia, que son aquellos síntomas que había comenzado a enumerar
en la definición de la Organización Mundial de la Salud. Entonces digo, generalmente cuando uno en una comunidad o en un municipio tiene que comentar o tiene que poner la atención en por dónde pasa el problema del consumo, generalmente siempre se hace referencia a los consumos más vinculados con esas características de adicción. Pero lo que no tenemos que perder de vista es que esa es la punta del iceberg y que por debajo el problema más importante lo tenemos en el abuso. Y tal vez que el impacto más fuerte que tenemos incluso en el sistema sociosanitario está vinculado al abuso no solo de sustancias ilegales, sino también y especialmente del consumo de alcohol. Según las Naciones Unidas, no todas las personas que consumen desarrollarán un trastorno por consumo de drogas, pero aproximadamente 1 de cada 10 lo hará, debido a los factores de vulnerabilidad discutidos anteriormente. Por eso es tan importante este tema del abuso y generalmente prestar atención a todos los consumos, porque en la medida que podamos identificar precozmente, más posibilidad tenemos de evitar problemas vinculados con una adicción. Respecto a este tema que decía de la invisibilidad del abuso de alcohol, generalmente decíamos que no se diferencia fácilmente el abuso de alcohol del consumo de bebidas alcohólicas en general. Se ve como un todo bastante difuso. Pero el problema del abuso se desarrolla, por esta misma razón, se desarrolla dentro de un ambiente tolerante, siempre y cuando la dependencia no lo haga visible. Por eso decíamos, lo que se ve en la punta del iceberg es la dependencia. Es, en el caso del consumo de alcohol, cuando hay, bueno, un alcohólico crónico o un alcohólico con esos síntomas que mencionábamos al principio. El foco de la atención social está en la temática del alcohólico. Y el campo del abuso, por tanto, representa un espacio invisible, puerta de entrada del problema de otras sustancias muchas veces. Según los sistemas de vigilancia epidemiológica, es durante los fines de semana y en la franja etaria entre 15 y 24 años donde se encuentra la mayor prevalencia de este tipo de consumo. Y vamos a verlo de la siguiente manera. Digo, la idea es que no se mareen con estos números, pero sí que me sigan el razonamiento. Nosotros estábamos hablando de que es importante para los países diferenciar el consumo del consumo abusivo. Generalmente hay un consenso donde se determina que el consumo abusivo tiene que ver con una determinada cantidad de consumo de alcohol absoluto. Eso obviamente varía de acuerdo al tipo de bebida, porque los tipos de bebidas tienen diferentes graduaciones alcohólicas. Entonces, cuando se hacen este tipo de estudios, se mide en el consumo de cerveza, consumo de vinos y consumo de destilados, como 3 tipologías típicas de diferente graduación alcohólica. En el cuadro que les voy a mostrar acá, nosotros estamos viendo el consumo de cerveza entre semana, entre días de la semana, o sea, entre lunes y jueves, según grupos de sexo y edad. Y vamos a hacer el siguiente razonamiento. Vemos cómo el consumo abusivo entre semana lo tenemos en casi un 8%. El consumo abusivo según esta determinación de abuso consensuada a nivel internacional, donde el abuso es el consumo de 70 gramos de alcohol absoluto en una ingesta. Vemos que decimos un 8% y que tenemos una diferencia entre varones y mujeres que es casi el triple, casi lo triplica. Y en los grupos de edad vemos que los porcentajes más importantes están entre los 19 y los 45 años. Ahora, si vamos a los fines de semana, vemos que lo que estábamos destacando antes como un 8% se nos va a un 28%, que la relación entre varones y mujeres se achica bastante más y que la variable de edad aumenta mucho en todo lo que son menores de 18 años. Entonces digo, cuando nosotros hablamos del problema del consumo de alcohol,
a donde tenemos que prestar atención es a esto, ¿no? Es en cómo ponemos el acento en este abuso que decíamos que está por abajo del témpano, que generalmente no es visto como problema a nivel social e incluso muchas veces a nivel de políticas públicas, y que es importante primero identificarlo para después poder trabajar en eso. Entonces, con este panorama, ¿qué se define como políticas de drogas o qué generalmente hacen los países para trabajar en esta temática? Una política de drogas, según la OPS, es un conjunto de leyes y programas definidos por los gobiernos con el propósito de influir en la decisión de los individuos acerca de usar o no sustancias psicoactivas y modificar las consecuencias del uso, tanto para el individuo como para la comunidad. Y en lo que hace al enfoque de esas políticas, lo que generalmente siempre está en juego es el respeto de estas convenciones internacionales, porque todos los países miembros de las Naciones Unidas adhieren a esas convenciones internacionales, y la política de drogas comprende tanto el control de la oferta como el control de la demanda, y todos los países han asumido, como decíamos ya hace unos años, el compromiso a desarrollar políticas con un enfoque de salud pública y con un respeto de los derechos humanos. Entonces, digo, esto, sobre todo a partir del documento de UNGAS 16 y a partir de la publicación del documento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ha hecho que las políticas de drogas tengan una mirada en donde diferente a la que se planteaba sobre todo en la década del 70 o década del 80, que era la famosa guerra contra las drogas. Cada vez más se ha ido incorporando elementos o herramientas que lo primero que han hecho fue equilibrar este tema de la lucha contra el narcotráfico, dándole cada vez más peso y relevancia a todo lo que tiene que ver con estrategias y políticas de prevención y de tratamiento, pero con un enfoque, como decíamos, en donde el acento esté puesto en la salud pública y en el respeto de los derechos humanos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfoque de salud pública? Bueno, es contemplar y tener en cuenta todo el espectro de las políticas de salud, desde la prevención primaria, la reducción de riesgos y daños, la atención de los trastornos por uso de sustancias, la rehabilitación y la asistencia. Y en esto quiero destacar un punto porque es, en todo el país, y en todas las provincias y en todas las comunas, tenemos un sistema de salud. Y no solo tenemos un sistema de salud, sino también, y obviamente depende donde uno se encuentre, pero hay dispositivos municipales, provinciales, bueno, hay pocos establecimientos de salud nacionales, pero digo, en cada contexto donde uno se encuentre, hay siempre algo vinculado a lo que tiene que ver con qué podemos hacer para trabajar sobre este tema. Y estos enfoques y estas miradas en donde se hace eje en el tema de la salud pública y se pone hincapié y se hace eje también en cómo poner de relieve el contexto social y comunitario, hacen que donde estemos tengamos realmente cosas para hacer y para exigir, tanto a nivel gubernamental, comunal, municipal o provincial. ¿Cuáles son los preceptos fundamentales de la salud pública que se debe cumplir siempre en las políticas de drogas? Bueno, uno es la equidad, o sea que lo que planteemos realmente esté al alcance de todos los ciudadanos, con justicia social, como decíamos, enfoque de derechos humanos, un tema muy importante que es la atención preferencial a los más necesitados. Nosotros tenemos en Argentina, tenemos casi un 60% de la población que tiene algún tipo de cobertura de salud, y tenemos un 40% que generalmente usa o recurre a la salud pública, pero en ese 40% tenemos un porcentaje muy grande
de gente con muchas dificultades de accesibilidad al sistema. Entonces digo, por eso pasa a ser una prioridad, no solo por lo que mencionamos antes, en donde hay determinados contextos que al no cubrir determinadas necesidades generan vulnerabilidades, sino que también los sectores más necesitados tienen mayores dificultades de accesibilidad al sistema de salud y por eso deben ser una prioridad para el tema de las políticas públicas. Y con un tema fundamental de atención, digo, esa prioridad no es solo en la política de drogas, porque como vimos, la política de drogas está muy atravesada y muy vinculada por un montón de otros elementos y de aspectos que tienen que ver con políticas sociales, con políticas de salud, con políticas de trabajo, con políticas incluso hasta de desarrollo comunitario y de desarrollo de trabajo. Determinantes sociales, económicos, ambientales, intervenciones basadas en datos científicos, y este es un tema fundamental, y un enfoque centrado en las personas y no en las sustancias. Elementos esenciales de salud pública en una política integral, equilibrada e incluyente. Entonces, lo que tenemos que contemplar es la prevención del consumo, el acceso a los medicamentos controlados, prevención y tratamiento de los daños, tratamiento y atención de los trastornos por uso de sustancias y la reducción de vulnerabilidad y riesgos. Algunos temas que siempre son controversiales y que incluso siempre son para larga discusión, pero creo que han ido incluso también cambiando a través de los años en cómo se los aborda tanto en los diferentes países como la línea que bajan diferentes organismos internacionales. Uno tiene que ver con la criminalización y descriminalización del uso de drogas. Otro elemento controversial es la reducción de riesgos y daños y los tratamientos compulsorios. Todos estos elementos, estos ejes, digo, de temas controversiales, también tienen su historia y se han ido atravesando por estos ejes y por estos documentos que hemos mencionado en este desarrollo histórico. Hoy en día, cada uno de estos temas debemos pensarlo desde una perspectiva de salud pública y desde una perspectiva de derechos humanos. Y también creo que es importante y fundamental trabajar con evidencias científicas para dejar de lado prejuicios e improvisaciones y sí manejarnos con datos que estén avalados y que tengan algún consenso por organismos autorizados. ¿Qué tan grave es el problema hoy en día? Bueno, según yo mostraba datos del último estudio disponible en población general de la Argentina, que es del 2017, pero si comparamos con los estudios anteriores, podemos identificar que ha habido un aumento del consumo y especialmente en las franjas etarias inferiores, o sea, en los más jóvenes. Hay una mayor variedad en la oferta de sustancias. Hay nuevas drogas sintéticas, mucho más potentes, y en esto, digo, generalmente se identifican todos los años una cantidad importante de nuevas drogas sintéticas. En esto, Argentina hace 2 años ha hecho un aporte importante a las Naciones Unidas, incorporando un sistema como de identificación de drogas por familias químicas, en donde, digo, lo que hace es, porque si no, digo, lo que pasaba es que todos los años se iban sumando con las nuevas drogas sintéticas cantidades enormes de sustancias controladas. Al tomar por familias químicas, eso se facilitó mucho. Bueno, desviación de medicamentos para el uso indebido, la relación directa, y en esto también hay bastante evidencia científica, ya hicimos alguna mención de esto, del factor ambiental, relación entre los trastornos por uso de sustancias, con el patrón y las sustancias de uso, y con la situación socioeconómica. Y un tema fundamental es que hoy en día todavía seguimos teniendo una brecha muy grande entre las personas que deciden acceder a un tratamiento y las personas que realmente acceden a un tratamiento. Hay un gran problema todavía de accesibilidad, como pasa todavía también en muchos ámbitos del sistema de salud.
Bueno, para eso digo, es muy importante tener datos para identificar, tener un diagnóstico epidemiológico, o sea, cuántas personas, quiénes, dónde, cuándo, con qué y cómo, eso es fundamental para contar con evidencia. Y lo otro es que hoy en día también, fundamentalmente, los organismos internacionales identifican la importancia de pensar la problemática. No, si bien está muy claro que hay que trabajarla desde un enfoque de salud pública, pero queda también como muy claro que todo lo que tiene que ver con determinantes sociales son fundamentales. Y sobre eso hay bastantes documentos, y creo, y bueno, y no por nada, por eso hoy en día estamos tratando este tema en los ejes temáticos que tienen que ver con problemáticas sociales. ¿Por qué el tema de la evidencia científica? Bueno, es muy claro, digo, nosotros necesitamos datos para tomar decisiones acertadas. Trabajar sin datos es trabajar a ciegas. Y por eso es fundamental el rol que tienen los observatorios a nivel nacional, pero también hay algo muy importante acá. A nivel provincial, hoy en día Argentina, cada una de las provincias de Argentina cuenta con observatorios, con mayor o menor desarrollo, pero es importante tener información a nivel provincial e incluso a nivel municipal. Y para eso hay incluso estrategias para desarrollar en los municipios que no son para nada costosas, pero que sí nos pueden dar información. Y bueno, queda claro que la información en lo que hace a cualquier diseño o ejecución de políticas públicas es fundamental, porque si no nos estaríamos moviendo a ciegas y, lo que es peor, incluso gastando recursos a ciegas. La información debe ser objetiva, válida y comparable. Y la información es fundamental para el desarrollo de las políticas, para organizar los servicios que tenemos, porque, digo, en esto también hay un punto importante. Digo, muchas veces tenemos las herramientas desarticuladas para desarrollar una estrategia, pero la información nos sirve como para repensar y ver cómo integrar todos estos elementos y fomentar el interés, la agenda pública y la agenda política. Generalmente los ciclos de las políticas públicas lo pensamos de esta manera, ¿no? Identificamos el problema, hacemos una propuesta, se desarrolla la propuesta, se implementan planes y programas y se evalúan, ¿no? Toda esa vuelta es fundamental para dar una respuesta tanto a nivel nacional, a nivel provincial, como a nivel municipal. Y eso, digo, nos da herramientas y elementos para pensar decíamos, cómo organizar los servicios. Este es un modelo clásico de organización de servicios, donde, como mencionaba en algún momento, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, tenemos estos elementos a veces desarticulados, a veces pueden faltar en algunos lugares, sobre todo elementos de la red especializada, pero siempre es importante por lo menos pensar un protocolo que pueda integrar todos estos servicios, e incluso cuando en algún espacio municipal no contamos con algunos de los elementos de la red especializada, saber por lo menos dónde tenemos lo más cercano. La caracterización del problema, digo, exige, como decía, mirar a nivel local. Y eso es fundamental porque muchas veces la realidad en un municipio es muy diferente a lo que pasa en un país. Digo, yo acá tomo, por ejemplo, la prevalencia de consumo de Paco o pasta base, que en Argentina la prevalencia de consumo de Paco es del 0,5%, según el estudio del 2017. Pero si yo voy a la provincia de Buenos Aires, es del 1%. Ahora, a veces, digo, trabajando en algunos barrios del conurbano, con líderes sociales o con responsables de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica, cuando trabajamos con ellos, realmente tenemos contextos donde esa información no tiene nada que ver con el perfil de ese 0,5 que pasa en Argentina. Por eso, digo, es fundamental tener herramientas o elementos para tener algunos datos simples, sencillos y de manera económica de lo que pasa en los contextos municipales. Acá ponía este ejemplo
según el estudio del 2017, en Argentina nos da un 0,5 en el consumo de Paco. En la provincia de Buenos Aires, a nivel provincial, población general, ojo, estamos hablando de población general, ¿no? El 1%, pero en un estudio que hicimos en colaboración con el CONICET, en un barrio específico del conurbano, el consumo de Paco en población general nos daba el 13%. Ahora, estamos hablando de ese contexto específico donde nos daba el 13%, era un barrio en el partido de Quilmes, 15.000 habitantes, con un NBI del 15,5. Entonces vemos cómo ese 13% yo no lo puedo leer descolgado, descontextualizado de este contexto social y comunitario. Entonces, es fundamental, decía, la formulación de respuestas a nivel local, y sobre esto cada vez hay más consenso, y sobre esto cada vez más desde los organismos internacionales se estimula y se da apoyo a los municipios para que trabajen, porque hay gran parte de las respuestas que dependen y que están en manos fundamentalmente a nivel comunitario y municipal. Para la adopción de una política es fundamental la estrategia política, pero la política de alianza. Digo, esto es cómo negocio con actores claves del sector de salud, con organizaciones sociales, con ONGs, cómo articulo o enhebro estrategias municipales, provinciales y nacionales, cómo tengo consenso para llevar adelante determinadas acciones y cómo voy a asignar recursos. Hay un ejemplo interesante que se ha dado en algunos países en donde se define todo lo que son políticas, asignación de recursos y propuestas vinculadas a la problemática de los consumos como fuera de cualquier discusión vinculada a partidos políticos, y se mantiene realmente así, y tienen políticas sostenidas de hace tiempo. Bueno, políticas de Estado como debería incluso haber en la mayor parte de los temas. El gran desafío es la implementación. Creo que en esto tenemos, tanto en la región como en nuestro país, se han hecho muchas cosas, pero el problema realmente, como decíamos antes, viene en aumento y nos exige realmente generar consensos, compromisos en todos los niveles y poder tener políticas integrales y articuladas. En eso creo que todavía estamos bastante en deuda. Bueno, muchas gracias. Era un mínimo panorama para tener un poco una transversalidad y un recorrido en la temática. Me parece que en este tema, como en tantos otros, todos tenemos mucho que hacer desde donde nos toque. Como decíamos, es una problemática realmente muy compleja, en donde ya sea que desde espacios gubernamentales en las diferentes áreas, desde espacios no gubernamentales, o como ciudadanos en nuestras casas o en las escuelas, realmente hay mucho por hacer y comprometerse, y realmente la única forma es poder articular y generar políticas de Estado. Así que, bueno, muchas gracias y quedo después abierto a las preguntas. Muchas gracias, Roberto. Yo siempre te conozco como humilde. Esto de que es un mínimo aporte, no te achiques, estuvo muy bueno. Muchas gracias. Además, una gran cantidad de preguntas y además una gran cantidad de me gusta mucho. Vamos ahora a pedirle a Facundo. Facundo tiene una experiencia vital respecto del tema adicciones. Contanos un poco lo que nos quieras contar, Facundo, a partir de lo que has oído y lo que vos quieras, y nos vas a enriquecer sin ninguna duda mucho, y luego pasamos un poco al diálogo y a las preguntas. Así que, Facundo, te escuchamos. Gracias por estar con nosotros, Facundo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio. La verdad que sí, mientras lo escuchaba Roberto, se me venían muchas cosas a la cabeza de lo que fue mi experiencia. Facundo, perdóname que te interrumpa. Sí. ¿A vos te importa apagar la cámara un minutito? Porque se oye muy cortado y a veces apagando la cámara Dale. se va a oír mejor y después volvemos a vos. ¿Podés? Ahí Listo. estamos.
Dale, avanti. Perfecto. Bueno, si tuviera que resumir lo que fue mi experiencia ahí, y la resumiría que es pasar, digamos, de estar metido prácticamente en el infierno. Porque mientras hablaba Roberto leía algunas preguntas y bueno, yo la verdad que fui un chico que siempre me crié con mis 4 hermanos, con mis 2 padres. Nunca me faltó cariño, nunca me faltó amor. Eh, Somos de clase media baja, no nos dimos no lujos, pero siempre vivimos bien. Y el quiebre en mi vida fue en el año 2007 cuando lamentablemente por cuestiones de la vida fallece mi papá y, y ahí fue donde me empecé a meter en lo que es el consumo. No podía superar ese dolor, me costó mucho. De hecho, yo siempre comparto una frase que yo conozco lo que es la cocaína a través de una persona que viene y se cumplía un aniversario de la muerte de mi papá y viene esa persona, ¿no? Y me dice, no llores, me dice, no llores. Yo ya estaba consumiendo alcohol. Me dice, prueba esto, te va a calmar. Y ahí fue mi primera experiencia en la cocaína. Empecé como dicen muchas personas, que es verdad, se empieza con el tabaco. Después del tabaco uno pasa al alcohol, después del alcohol pasa a la marihuana, después la marihuana pasa a la cocaína y en mi caso, bueno, terminé, que fue lo último cuando toqué fondo, terminé en lo que es la pasta base, el crack, y estuve a nada de agarrar lo que es el Paco, ¿no? Yo el 29 de julio del 2019 me interné, tomé la decisión propia de hacer un proceso porque la verdad, como le dije al principio, estaba en el infierno. Imagínense que lo que me costó, porque para mí es la parte fundamental, es el paso que lo dé uno, porque te pueden hablar, te pueden insistir, te pueden hasta internar, pero si uno no toma la decisión propia, creo que no vale, porque a la larga, a la corta, se vuelve a retomar. ¿Y cómo llegué? Bueno, yo hoy por hoy tengo mi compañera, mi señora, tenemos 2 hijos y una hija en camino. Imagínense cómo estaba yo tan metido en el consumo que ni tener a mis 2 hijos me ayudaba a salir. Era algo que ahí donde yo empecé a aceptar que estaba enfermo. Eh, Llegué a tal punto, y me cuesta decirlo, pero llegué a tal punto hasta ponerme en la mente que cada vez que fumaba crack me estaba fumando a mi hijo para dejarla y así todo no pude. Y bueno, mi señora tomó la decisión que creo que tomaría toda persona, ¿no? De alejarse. Se fue un mes a vivir a San Luis porque yo no dejaba el consumo. Hice voluntad ese mes, pude dejar de consumir, pero al momento que recuperé a mi familia, volví a retomar el consumo, entonces ahí fue cuando me dije yo y le dije a mi familia que necesitábamos hacer un tratamiento. Costó un montón, muchos años fueron. Yo cuando agarré el consumo, la parte fea que es de la cocaína, fue en el año 2015. Y imagínense, como les volví a comentar, de una familia que nunca tuvo ese problema, al verme, ¿no? A mi mamá, a mi pobre viejita, verme llegar un día drogado, la desesperación de ella, de mis hermanos, de no saber qué hacer. Fue mucho dolor que vivimos todos, porque detrás del consumo la que sufre la familia y, y la desesperación de de dónde sacar ayuda, ¿no? Y acá es donde siempre remarco qué ayuda tiene un chico o una familia
Cuando está, porque acá hay una realidad, cuando una persona se mete en el consumo, la familia se mete, se convierte en coadictos. Ellos viven tanto el consumo como la persona que está metida en el consumo. Y entonces, ¿qué salida? Con mi mamá me acuerdo de que fuimos a CPA, recorrimos varios lados y yo no podía dejar el consumo. Hasta que, bueno, decidí hacer un tratamiento con una internación. El tratamiento me llevó 7 meses, /8, pero fueron los 8 meses que yo necesitaba para darme tiempo y resolver esta parte que hoy en día puedo decir, ¿no? Que ahí conocí cuál fue la verdadera causa de por qué entré en el consumo, y justamente era eso, no poder superar la muerte de un padre. Es como que nada me llenaba, y en el momento que tuve a mis hijos ya estaba tan agarrado al consumo que ahí donde me entró la desesperación de querer dejarlo y no poder, y no poder, y no poder. Y, y por suerte, bueno, hoy me encuentro ya 1 año y 1 mes sin consumo, limpio, 6 meses afuera. Y la verdad que como le dije al principio, es pasar del infierno al paraíso, porque hoy en día, hoy en día me encuentro, siempre le comparto, vivimos con mi señora y mis hijos, vivimos con mi mamá y le comparto siempre a mi mamá eh, lo lindo que es poder ver crecer a mis hijos, enseñarla a jugar, enseñarla a vivir. Y la verdad que el día de mañana, cuando ellos sean grandes, yo los sentaré en una mesa y les diré, ¿no? Por dónde pasó su papá. Yo creo que me da miedo, porque es como decía Roberto, cada vez el consumo cada vez está peor. Yo, para que se dé una idea, cuando yo me interné, los chicos, digamos, la generación que seguía de- después de mí, cuando salí, o sea, cuando me interné no estaban haciendo nada, y cuando salí estaban cocinando ketamina. O sea, se fue todo. Se fue todo. También esa parte, ¿no? De la parte que lo escuchaba Roberto, de lo que es el Paco. Para mí siempre la adicción es un arma de manipulación, una arma de esclavitud. Yo muchas veces he ido a actos políticos a cambio de plata que iba dirigida prácticamente a la droga, tanto yo como muchos chicos. Y, y por eso, bueno, cuando salí me alejé un poco de todo, porque la verdad que la parte que uno, para mí, ni bien salís, tenés que estar un poco aislado, vamos a decir, y después ir integrándote, ¿no? En lo que es la sociedad. Eh, Cuando yo hablé con Cristian Martínez, el Chapu, lo felicité por el trabajo que está haciendo acá en Morón, y le di mi apoyo para trabajar, porque para mí la base fundamental justamente empieza en eso, ¿no? En la creación de sociedades de fomento, de centros barriales, de lugares donde puedan asistir a los chicos. Porque yo, mi experiencia propia, cuando yo estaba mal, lamentablemente en su momento no tuve la ayuda de una sociedad de fomento que me brinde un grupo de psicólogos, un grupo de profesionales que me pueda ayudar. Sinceramente, y aunque suene crudo, tenía al narco en la esquina, tenía al que vende la droga. Entonces, para mí, hoy en día, como dije, me encuentro de otro lado trabajando, eh, para, ya que me pude ayudar, poder ayudar a los chicos y chicas que están perdidos en el consumo. Duele mucho, porque hay amigos que se criaron conmigo jugando a la pelota, a las bolitas, y duele mucho verlos hoy en día perdidos en el consumo. Y uno capaz que se desespera, que quiere salir a combatir, ¿no? Pero esto lleva su tiempo, también como
como ya la mayoría sabe, es luchar contra algo que es muy grande, que se hizo muy grande, que no va, o sea, no discrimina clase social, no discrimina nada, es algo muy fuerte, pero yo creo que ahí donde está la lucha de cada uno, ¿no? Empezar a trabajar de donde puede, de donde tiene el lugar y darle esa contención que necesita esa persona que está en consumo. Porque la verdad, si me preguntan cuál fue mi herramienta en mi tratamiento, fue el mate. A través del mate yo pude, que le decimos así, es donde se hacen las reuniones grupales y uno cuenta su experiencia, pude sanar esos dolores que traía, que cargaba hace años y, y pude empezar a trabajar de ahí, ¿no? Y bueno, hoy en día, que también lo comparto mucho con mi familia, hoy en día tengo un sueño con mi papá. Puedo soñarlo, puedo verlo de otro lado, porque hasta eso me hacía la droga, me hacía que soñarlo llorando, me hacía soñarlo mal. Hoy lo sueño de otro lado, lo sueño que cuando me mira sonríe. Si bien es algo que todavía estoy superando, porque cuesta, fueron muchos años donde yo me encerré, donde me hice una carcasa en el corazón que me fui metiendo, que la vida no tenía sentido sin él, me estaba perdiendo muchas cosas, como no, el nacimiento de mis hijos, o también el compartir muchas cosas con mi familia. Me estaba perdiendo de mi mamá, que la verdad que fue incondicional, tanto ella como mi señora no me dejaron en ningún momento eh, no se perdía ninguna visita, teníamos visita los jueves y domingos, eran fiel, todos jueves y domingos estaban ahí, dolía verlas después de irse, pero hoy en día me sirvió, hoy en día estoy acá de pie, aunque nos agarra los que no estamos en recuperación en un contexto muy, muy jodido, porque imagínense que la cuarentena a nosotros nos mata, no nos sirve, porque nosotros, para mí, por lo menos yo en carne propia, necesitamos una distracción, necesitamos estar con la cabeza ocupada, y hoy en día con el tema de la cuarentena nos jugó una mala jugada. De hecho, de los 30 chicos más o menos que salieron conmigo, la mayoría volvió a retomar el consumo, recayó de vuelta en las adicciones. ¿Y cómo hice yo? Yo la verdad que busqué tener eso, la cabeza ocupada, valorar, eh, mirar a mis hijos. Es diferente, capaz que cuando uno mira a su hijo está ahí en consumo, pero después de estar limpio 6, 7, 8 meses empieza a ver las cosas de otra forma. Y también lo que me ayudó mucho fue incorporarme de vuelta, como les comenté, en el espacio, en la Sociedad de Fomento con el Chapu, porque también esa es una forma de mantenerse de pie, ayudando a las demás personas. Y, y de historia, la verdad que imagínense que estuve internado con 100 personas que se iban renovando porque cada uno iba terminando su proceso, pero no bajaban de ese número. Era convivir, dormir, comer, ir a bañarse con 100 personas, pero ahí donde conoce uno, ¿no?, las historias, y ahí donde entiende esta parte de que vuelvo a comentar que la droga es algo que no discrimina clase, no discrimina nada, es algo que se lleva la vida de los chicos y chicas, que se lleva la vida de la gente. Eh, por eso siempre yo de mi espacio le doy siempre el apoyo a esas personas que están en el consumo, a la familia, les digo que sí se puede, que se puede vivir mejor, que se puede salir adelante, que se puede soñar, que se puede proyectar, que la vida sigue, que la vida es linda sin consumo y, y, y la verdad que cuesta un montón, no le voy a mentir, cuesta, pero se puede, se puede. Hoy en día, para comentarles un poco del trabajo, nos encontramos en un proyecto en la Sociedad de Fomento donde
donde la idea es contener, donde la idea es escuchar tanto a pacientes o chicos en adicciones y a la familia. Yo no me quedé, ni bien terminé, antes de terminar mi tratamiento, empecé un curso de acompañante terapéutico porque me integraba, o sea, me llamaba la atención y quería saber más de dónde me había metido, y por suerte terminé mi curso. Hoy en día estoy recuperado y aparte me recibí de acompañante terapéutico. Y bueno, me mantengo bien trabajando. Estoy en la espera de una nena, siempre lo comento porque va a ser, es una experiencia nueva, porque la verdad que el embarazo y el nacimiento de mis 2 hijos anteriores lo viví estando en consumo, y hoy en día esa nena, ¿no? Ese ángel que viene para terminar de sellar mi buena vida, y lo vivo de otra forma. Estoy muy agradecido al espacio que me ayudó a salir adelante, a mi familia, muy agradecido a Dios que me hizo tomar conciencia también de todo lo que me estaba perdiendo. Y bueno, la verdad que de vuelta agradecerles a todos por escucharme, por el espacio. Y bueno, si alguno quiere preguntar algo, se lo responderé sin ningún problema. Muchísimas gracias. Bueno, Facu, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu ejemplo, por tu baño de esperanza, por el mensaje positivo. Y además porque todos los que estamos acá lo hacemos porque tenemos una vocación de servicio, de trabajo, algunos más desde lo político, otros más desde lo comunitario. Y lo fantástico del testimonio de Facu, que trabaja con Chapu, quienes vinieron la vez pasada lo oyeron a Chapu y habrán oído el mismo tono, el mismo aroma, las mismas ganas de lo del Chapu. Así que, y el Chapu está por acá entre nosotros. Así que muchas gracias, Facu, por estar. Y además la otra cosa que quiero remarcar es que lo que nos está diciendo Facundo es que en todos lados, podés poner tu cámara si querés, Facu, ahora, en todos lados hay energía social, en todos lados, en los barrios más pobres, en todos lados hay una iglesia, hay un acompañante terapéutico, hay alguien que te puede acompañar y estar cerca, porque lo que tenés en el momento más crítico es una enorme soledad, y encontrás en todos lados, tenemos a quién recurrir. Entonces, esto que nos mostraba Roberto recién, de la estructura, de los problemas, cuando uno llega al nivel de la gente, se puede trabajar con ellos y acercarse y trabajar con ellos. Y todos nosotros que tenemos una vocación política en diversos niveles, porque también la vocación del trabajo comunitario, de estar en el barrio, de acercarse a otros, también tiene una dimensión política, podemos participar de ayudar a muchos Facundos para que cuenten historias maravillosas como esta. Así que muchas gracias, Facu. Ahora tengo algunas preguntas, así que si querés, las podemos compartir. Después yo le quería hacer un par de preguntitas a Roberto, pero a ver, lo tengo a Nicolás Grenzi, después a Lourdes. Hagan sus preguntas, por favor. A ver, Guille, le das a Nicolás el micrófono. Un segundito, Nicolás, ya te van a habilitar. ¿Lo encontraste, Guille? Sí, está habilitado. Dale, vos no te oímos, Nico. Ahí está, ahora sí. Dale. Ahora sí. Sí, dale. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, yo básicamente, mira, yo hace aproximadamente 2 años encaré para el partido de Tigre un proyecto muy ambicioso con respecto a lo que era la pobreza y su impacto en el partido de Tigre. Básicamente atacaba este informe que dice, no puedo llamarlo estudio, porque en realidad lo que hice fue colectar información, compilarla y tratar de ajustarla lo más posible a la realidad que estábamos viviendo.
necesitábamos un punto de partida para saber dónde estamos parados y a partir de ahí que elaboré este informe. Y si bien lo que yo noto cuando empiezo a trabajar en este informe es que a medida que aumentaba el NBI, la situación con respecto a lo que era el consumo aumentaba, es también como dijo recién Facundo, ¿no? Que esto no discrimina una situación social, ¿no? Con respecto a una clase social, mejor dicho. Porque básicamente todo lo que era el consumo estaba referido a chicos hasta 18 años de escuelas públicas y privadas. O sea, si bien en una primera etapa, en un primer momento, por decirlo de una forma, podíamos pensar de que el aumento del NBI, o sea, condicionaba y decía que aumentara el consumo, por el otro lado tenía un sector de la sociedad que no tenía las mismas carencias de NBI que tenía la primera parte, y también se veía reflejado el aumento del consumo. Entonces, puntualmente, ¿cómo podemos separar o cuál es el condicionante principal para poder determinar, o sea, las condiciones sociales, o sea, no sé bien cómo establecer la palabra, ¿no? ¿Cuál es el condicionante para este grupo etario, o sea, de por qué el aumento en el consumo de sustancias? ¿Se entiende la pregunta? Sí, Nicolás, muchas gracias. Roberto, ¿quieres hacer algún comentario? Ahí va. Sí, yo creo que me parece que es importante poner de relieve bueno, algo comentó Eduardo y creo que en el discurso de Facundo también estaba presente, que es la importancia de fortalecer aspectos a nivel local, sea como sea el contexto. Digo, siempre cada contexto tiene sus características, sus vulnerabilidades, sus falencias, sus líderes comunitarios, y eso es transversal a todos los sectores económicos sociales. Pero digo, líderes positivos o en los que nos podemos apoyar como aliados vamos a encontrar en todos los contextos. Sí, cada contexto tiene su particularidad y creo que eso nosotros debemos tenerlo muy en cuenta, porque esa particularidad también exige acciones diferentes, porque vamos a encontrar carencias diferentes y, como decía, generalmente algo que es muy fuerte, que es las dificultades de accesibilidad a algún tipo de tratamiento. Eso también lo comentaba Facundo. Pero creo que lo importante para destacar es trabajar a nivel local, trabajar las relaciones. Facundo comentó el tema de la contención, ¿no? Él dijo, lo que me hizo bien fue la contención y lo simbolizó también con el tema del mate. Entonces me parece que desde donde, por eso digo, también tanto se hace mucho hincapié últimamente en todo lo que es las respuestas a nivel local, municipal, comunitario, porque me parece que la cosa pasa por ahí. Y bueno, contemplando las características de cada lugar, porque cada lugar tiene su historia, sus recursos, los consumos son diferentes, los sentidos incluso de los consumos son diferentes en cada lugar, y en cada lugar uno va a encontrar apoyos y líderes diferentes. En algunos será el pastor evangelista, en otros será el cura villero, o una ONG, o una sociedad de fomento, o el médico de la salita de la unidad de atención primaria de la salud. Y sobre eso tenemos que trabajar y fortalecer las redes a nivel social y local, ¿no? Pero digo, lo que vos mencionabas del estudio es fundamental, porque eso lo que nos da son herramientas para conocer lo que pasa en la comunidad. Y sobre eso uno trabaja, sobre lo que pasa en la comunidad. Entonces ese primer paso de conocer lo que pasa en la comunidad es lo que me va a marcar la ruta.
y me va a dar algunas pistas de cómo manejarme, de cómo construir, de cómo generar alianzas a nivel municipal, provincial, bueno, recursos que también que pueden llegar incluso de nación o de cualquier, o del sector privado a veces, ¿no? Pero me parece que la clave es cómo diagnosticamos, cómo estudiamos, cómo miramos a nivel local y cómo fortalecemos las redes. Porque la clave también es eso, es fortalecer redes. La contención que decía Facundo va a venir en la medida que nosotros fortalezcamos redes. Y ahí hay una dimensión que es absolutamente, si se quiere, ahí hay una dimensión muy, muy humana, que es el respeto, la escucha, la contención. No tiene mucho más secretos en ese punto. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. ¿Estás muteado, Eduardo? Gracias. Bueno, ya tengo tres intervenciones más, después nos vamos acercando despacito al final, porque después se hace tarde, pero tengo a Lourdes Olmedo y después a Pablo Cimbalista de Paraná, y ahora voy a buscar algunas personas más, y Estela Fibirger de Patagones. Así que Lourdes. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Quería preguntarle a Roberto, bueno, habíamos estado tratando los factores de protección y hace poco estuvimos con esta medida controversial que anunciaron, no sabemos si efectivizarán o no, la de hacer una ayuda, un acompañamiento económico a todas aquellas personas que estén en tratamiento para salir de las adicciones y en la última etapa. Ese es el anuncio de la medida, al menos eso entendimos, que iba a ser canalizada por la institución o por la iglesia evangélica o por quien sea que los esté tratando, y que ellos iban a determinar si les correspondía o no esa ayuda económica y si se sostenía o no en el tiempo esa ayuda económica. Entonces esto le quería preguntar a Roberto, cuál es su opinión, esa es la primera pregunta, si esto vale como medida de protección, si servirá o no, y los argumentos. Y la segunda pregunta que quiero hacerles desde mi lugar en Formosa, ¿no? Yo vivo en Clorinda, que es una ciudad limítrofe. En temporadas como esta tenemos prácticamente frontera seca, y desde el Paraguay viene una marihuana y hasta una cocaína a un precio baratísimo, si se quiere. Es muy fácil el acceso a estas sustancias, hay delivery de estas sustancias en la ciudad. Y quería saber, ante esta situación, porque hoy Amadeo decía en todas partes hay, y sí, en todas partes hay buena voluntad, pero a mí me tocó hacer territorio todos estos años en que fuimos gobierno, y encontrarme con madres y con personas que están absolutamente siendo víctimas de estos consumos problemáticos y que no tienen en la provincia de Formosa dónde o a quién recurrir más que al voluntarismo, ¿no? Al pastor de la iglesia evangélica, por ahí alguno que otro agente social que tiene ganas de colaborar, pero que no pasa de ser también un acompañamiento casi emocional y de consejos, sin que se convierta en algo serio. Y yo le quería preguntar esto a Roberto, si cuando él estuvo al frente de Cedronar hubo una política de alianzas con el gobierno de Formosa, porque el formoseño común como yo no se enteró, no tuvimos acceso. Y este es nuestro grave problema, ¿no? Que el desamparo de las familias, porque se enferma la familia, lógicamente, como decía Facundo, y el no tener a quién recurrir. Muchas gracias. Bien. Hacemos otra pregunta, Roberto, la juntamos Okay. y las anotás. Sí. Estela Fibirger de Patagones y después Pablo Cimbalista. ¿Se pronuncia bien Fibirger? Sí, ahí estás. Hola Estela. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí. Sí, parecido, sí, pero no hay problema. No, yo le quería hacer una consulta a Roberto por haber estado en territorio estos 4 años trabajando toda la cuestión social, y en este tema del consumo problemática de sustancias, nos pasó en nuestro distrito, bueno, encontramos un área totalmente desarmada, costó bastante poder hacer una leve red de trabajo en conjunto,
con las familias, con los clubes, con las iglesias, con el personal que tenemos dentro del área para trabajar esta temática, pero el gran problema lo teníamos con el área de salud, con la pata salud de esta cuestión, ¿no? En los tratamientos que se deben dar ambulatorios a través del área de salud mental, costaba muchísimo trabajar eso, y también el tema de las derivaciones, cuando las personas eran mayores de 18 años y querían y pedían luego de un tiempo de tratamiento, en donde uno le hace obviamente todo un análisis de si está en condiciones de sostener una posible internación, nos encontrábamos con muchas paredes en las solicitudes de esas internaciones. Como lo dijo Facundo, él por su propia voluntad lo decidió y lo pudo hacer. Bueno, ese paso cuesta mucho, llevó mucho trabajo en territorio para poder lograr con las personas tomar esa decisión, que ellos juntos con su familia lo puedan hacer, y nos encontrábamos con muchas puertas cerradas, porque quienes en el sistema podían solicitar estos eran los CPA. En los territorios, cuando estamos muy alejados, nosotros estamos a 1000 kilómetros de La Plata y de Capital, nos pasa que estos espacios estaban prácticamente desarmados. Los tratamos de rearmar, hoy nuevamente están desarmados muchos de ellos, y entonces no hay esa viabilidad para trabajar ese último paso que la persona puede llegar a dar por propia voluntad y por propia decisión, que es la parte para mí más importante en la toma de cualquier tratamiento. Lo demás, nosotros por lo menos en los años que estuvimos trabajando, podemos comprobar que muchas veces se termina en un fracaso cuando no es decidido, ¿no? Y no es optado por la persona. Entonces, no tuvimos mucho trabajo con Cedronar y no tuvimos formas de trabajar por una vía más eficiente con los CPA que hacían las derivaciones. Y eso también muchas veces provoca en la persona que dio el paso un retroceso que no vuelve a darse luego para adelante porque se siente fracaso, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones que nosotros los vivimos antes, estando estos últimos 4 años. Veo que ahora se profundizan también mucho más porque por ahí hay menos ganas y menos compromisos de los dirigentes políticos, sociales, comunitarios en trabajar esta temática. Comentar esto porque es una realidad y que por ahí también nos pasó en los 4 años anteriores, Roberto, estando en contacto bastante permanente con los organismos con la dirección provincial, por ejemplo, que manejan los centros de rehabilitación y de internación. Gracias. Bien. Bueno, Roberto, ¿querés? Sí. Primero el tema de este subsidio que mencionaba Lourdes. Siempre el tema de la reintegración, o muchos hablan de la integración sociolaboral, es un tema sumamente importante y clave, en donde siempre se menciona que debe haber una estrategia sistemática con base en evidencias de desarrollo de una política de integración sociolaboral. Muchas veces esas estrategias, o históricamente el error o la falencia que tenían era que no se comenzaban a tratar o a trabajar apenas se comenzaba un tratamiento. Digo, en muchos lugares lo que se suele hacer es empezar a trabajar no al final del tratamiento, sino al comienzo de algún tratamiento, aspectos que tengan que ver con el fortalecimiento o el desarrollo de alguna habilidad o incluso hasta algún aspecto hasta vocacional para ver en qué ámbito o en qué espacio se puede desarrollar una persona en el momento que salga el tratamiento o mientras esté en el tratamiento como parte de apoyo al tratamiento. Entonces digo, ese es un capítulo clave. Creo que la necesidad de una estrategia sobre ese tema es fundamental. Si esa estrategia se puede desarrollar con algún apoyo económico, creo que está bien, o sea, no me parece que esté mal. El tema es cómo lo implementamos, de qué manera y cómo manejo ese apoyo económico. Si ese apoyo económico lo voy a manejar con indicadores y con una evaluación y con una supervisión de la adjudicación de esos fondos en donde vayan a un programa de integración sociolaboral
que no sean manejados como una especie de subsidio sin ningún tipo de regulación, ahí no sirve. Ahora, si va a servir la adjudicación de un presupuesto para darle apoyo al desarrollo de un programa de integración sociolaboral, me parece bárbaro. Pero hoy en día todavía no está muy claro ni cómo se va a implementar. Obviamente todavía no se implementó, se anunció como algo para más adelante, y es un programa de desarrollo social. Hay que ver cómo se desarrolla. Creo que, como decía al principio, es un área donde es necesario tener programas y programas financiados. De eso no hay ninguna duda. El tema es cómo lo hacen. Después el tema sobre Clorinda y Formosa. El gobierno provincial no hace mucho empezó a definir un poco más estructura y presupuesto para el IAPA, que es el Instituto Provincial. Cuando nosotros estábamos en la gestión, fue recién en el último año empezaron un poquito a ponerse en actividad y armar algún plan. No sé cómo estará ahora, pero bueno, Clorinda sé que es una zona compleja. Cuando estaba Eduardo Amadeo en Cedronar, estuvimos trabajando ahí con la Cruz Roja y con la gente del sistema de salud. Y al ser una zona de frontera, es una zona compleja, en donde todo lo que se puede hacer desde la comunidad, con apoyo gubernamental, municipal y provincial, sobre todo, fundamental, pero es una zona compleja por lo que comentabas, o sea, es zona de frontera, como decía, frontera seca en muchas partes, en muchas épocas del año, y eso hace que uno de los puntos que mencionaba como elemento clave, que es la accesibilidad o la disponibilidad de sustancias, bueno, ahí lo tengan en una máxima expresión casi. Entonces, eso, bueno, da una particularidad que exige realmente un trabajo fuerte, articulado. No sé cómo estará ahora el desarrollo a nivel de la provincia en el IAPA, pero como esté, me parece fundamental convocarlos, comprometerlos, exigir. Me parece que no hay otra salida en eso. Respecto de Patagones, hay lo que mencionaba Estela, no hay centros de segundo nivel de atención. Bueno, están los CPA que en la provincia, bueno, son bastante, es bastante desigual la forma en que están funcionando, y creo que tuvieron algún momento donde trabajaron mucho mejor, y ahora estuvo muy desigual en los últimos años, y ahora creo que están en lo mismo. O sea, hay algunos que trabajan bien, otros que trabajan mal. Los que trabajan bien es por el motor de los profesionales que lo llevan adelante y por compromiso, más que por una cuestión estratégica o una política. Pero me parece que es fundamental fortalecer el sistema de salud. Como decía Estela, esto es histórico, que van a una persona que requiere un tratamiento o al sistema de salud y se encuentra con el discurso: no, acá no atendemos adicciones, anda a un lugar especializado, y muchas veces, y es más, la mayor parte de las veces no se cuentan con ese lugar especializado. Pero desde hace ya bastante tiempo, tanto desde la OPS o desde la OMS, se hace mucho hincapié en cómo comprometer al sistema de salud. Y al sistema de salud, incluso donde más importante es el compromiso es donde es en el sistema de salud no especializado. Porque muchas veces llega una persona a un médico clínico, tal vez por por alguna dificultad que no es sobre un tema de consumo, pero el clínico, al hacer una evaluación o al tratar algún otro problema, ve que hay un problema inminente o incipiente y puede intervenir a tiempo. Yo mostraba el gráfico ese con
con cómo poder mínimamente estructurar o darle forma a una red de respuesta con centros especializados y no especializados. Creo que fortalecer todo lo que es la parte no especializada, y a eso me refiero con el hospital, porque digo, en Patagones hay un hospital general, si no me equivoco, es provincial, después tienen los centros de salud a nivel municipal, que deben ser unos cuantos municipales. Digo, el fortalecimiento de ese primer nivel de atención y del hospital de referencia es fundamental para hacer la primera red. Creo que la respuesta está, digo, en eso hay como mucho para hacer, y me parece que esa respuesta desde el primer nivel de atención en salud es fundamental. Después, como decía, centros especializados o de segundo nivel tienen que formar parte de la red con lo más cercano que tengan. Y todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la capilaridad comunitaria, y con eso me refiero a curas, organizaciones de la sociedad civil. Entonces digo, en la medida que podamos armar una red y estructurar en función de esto que estamos mencionando, que la base son espacios no especializados. Porque, digo, los primeros problemas, los primeros consumos, los primeros síntomas, los ve ese médico en el centro de atención primaria, los ve hasta incluso en muchas situaciones el maestro o el gabinete en el aula. Entonces digo, dar esas herramientas que están y que están muy sistematizadas de formación, de capacitación. Y ojo, hoy en día hay como muchas herramientas incluso de diagnóstico rápido y de intervención para no complicarle la vida tampoco al médico que está o al enfermero que está en un centro de atención primaria. La idea es que tenga una herramienta para poder intervenir a tiempo, para poder mejorar su trabajo, y no sumarle un trabajo más, ¿no? Digo, esa es un poquito la idea. Pero me parece que el primer paso es fortalecer todo lo que tiene que ver con lo no específico. Grupos comunitarios, centros de atención primaria, guardias hospitalarias, medicina general. Y después ver cómo, si no cuento con algo especializado del segundo nivel, ver qué alianza tengo con lo más cercano posible. En Patagones en un momento había CPA, no sé cómo estará ahora. Bueno, Eduardo estuvo en un momento también que estuvimos juntos en el área de la provincia de Buenos Aires, y recuerdo que había un CPA en ese momento, no sé cómo estará funcionando ahora, pero me parece que la salida va por ahí, capacitar lo no especializado, armar red y dar herramientas que puedan brindar estrategias para diagnóstico y para intervenciones lo más tempranas posibles. Gracias, Roberto. Bueno, veo que nuestro número está bajando aceleradamente, somos la mitad de los que éramos cuando abrimos, pero vale, ha estado muy interesante. Pablo de Paraná, y luego vamos cerrando. Fierro, vos también tenés algún comentario, pero Pablo, hacete tu preguntita y luego vamos cerrando. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Sí, bárbaro. Bueno, buenas noches. En primer lugar, felicitar a Facundo por el testimonio. Contarles que fui asesor legal, tallerista y autor de varios programas preventivos en lo que es la ex Secretaría de Adicciones en Entre Ríos, ¿sí? Que lamentablemente hoy, por eso quería comentarles también, hoy está todo desmantelado, no hay observatorio, todo lo que comentaba Roberto, muy interesante de las herramientas con las que se debería contar. Hoy por hoy en Entre Ríos no hay nada. Yo participé inclusive como encuestador del estudio de 2017 que hizo Cedronar, pero después de eso no hubo más nada. Entonces en Entre Ríos hoy por hoy no se tiene ningún tipo de mecanismo o herramienta para recabar datos. Ya les digo, la Secretaría se disolvió, o sea, lo único que había en prevención se disolvió, y no se cuenta con dispositivos especializados, más que nada, que esa es una de las preguntas que le quiero hacer a Roberto, relacionado con la ley de salud mental. Acá se tomó como muy en serio esta cuestión de eliminar, o de esta tendencia o este nuevo paradigma de sacar lo especializado del sistema que por ahí plantea la ley de salud mental. Entonces hoy por hoy Entre Ríos no cuenta con absolutamente nada de eso, inclusive las becas de Cedronar se gestionaban a través de esa secretaría para hacer los
los tratamientos quedó todo en la nada. Entonces, bueno, hoy por hoy me encuentro desempeñando otro papel, pero sí en lo privado, tratando de trabajar en la prevención. Yo me considero un militante de la prevención. Y bueno, lo que sí hemos podido hacer, que además, entre otras ocupaciones, con la concejal Bauzá de Paraná, presentamos un proyecto que esperemos que salga de armar justamente un consejo asesor sobre consumos problemáticos en la ciudad, para de a poquito empezar a generar algún tipo de observatorio y algunas otras estrategias más orientadas a lo que era la capacitación de preventores comunitarios, ¿sí? que eso era un lindo proyecto, como también fue Municipios en Acción, Quiero Ser, o sea, ya yéndome más atrás en la historia de Cedronar, que lamentablemente hoy lo veo que está desaparecido. En Entre Ríos teníamos un programa similar al Quiero Ser, del que fui autor de algunos de los talleres, quedó en la nada. Concretamente, mis preguntas cortitas en base al tiempo para no demorarlo más, es ¿cómo veías el tema de la prevención justamente en lo que es a nivel nacional, que quizás tenés un poco más de conocimiento, ya que justamente estos dispositivos como Quiero Ser, Municipios en Acción, todos sabemos que han caído un poco en desuso y que por ahí la nueva gestión no apunta tanto a lo preventivo, sino, o por lo menos a la prevención primaria se la ha dejado un poco de lado. Y lo otro, ¿sí crees que los paradigmas que por ahí plantea la nueva ley de salud mental en cuanto a justamente a llevar todo al hospital general o al dispositivo general, si no atenta un poco con esto de poder tener ese segundo nivel y poder brindar la ayuda especializada que se necesita, porque sabemos que es una temática que necesita algo específico y no lo general? Simplemente eso, y agradecerles obviamente el espacio. Bueno, Fierro de Mendoza nos hace la última pregunta. Okay. Patricia, te pido disculpas, lo hacemos para la próxima. Gracias, Patricia. Dale, Fierro. Sí, no, la pregunta mía es muy breve. Me ha tocado estar presente en charlas dadas por varios psiquiatras y gente que está involucrada en el tema de las adicciones, y lo que comentaban es que existen muchos estudios en neurocientíficos actualmente que muestran que el consumo de alcohol en jóvenes y adolescentes, en personas que están en etapa de desarrollo, genera problemas neurológicos que tienen consecuencias irreversibles a futuro. Y considerando esto, también hay un dato, que es que el consumo de alcohol cada año baja, cada vez más. Creo que estaba en 14, 15 años hace unos años atrás, hoy creo que ha bajado a 12. Entonces quería preguntarle qué perspectiva tiene Roberto y qué visión tiene respecto de este problema, dado que tiene consecuencias para el desarrollo de las personas futuras, o sea, potencialmente va a afectar a esos chicos. Y hay fenómenos actuales de la previa, la fiesta, o sea, es como que se naturaliza mucho el consumo desde muy baja edad. Entonces quería su perspectiva sobre eso. Bien, bueno, voy a ser breve y un poco lo que decía Pablo, del tema de prevención. Yo creo que gran parte del trabajo hay que arrancarlo desde la base. O sea, desde la comunidad, desde el municipio. Me parece que arrancando por ahí y fortaleciendo estrategias, vínculos, herramientas que fortalezcan, como esto que mencionaba, este trabajo que vos decís que sos un militante, me parece que la punta va por ahí. Después el tema de la ley, hay incluso decretos que han salido en la gestión que hicimos, en la que estuvimos nosotros, para darle autoridad legal a los centros de segundo nivel de atención, y tengo entendido que ahora están recurriendo a eso desde el Ministerio de Salud de Nación, como para que puedan funcionar y se puedan desarrollar. Así que, digo, eso siempre es... creo que la ley de salud mental tiene un montón de virtudes. Bueno, la primera es que no había ley de salud mental antes en Argentina, pero me parece que si caemos en cuestiones muy extremas, en donde cuestiones sobre todo muy ideológicas, me parece que ahí le estamos pifiando y no pensamos en lo que es conformar una red con
todos los niveles de atención necesarios, ¿no? Que es a donde tenemos que apuntar. Ahora, un último comentario, que es respecto de lo que estábamos hablando de Patagones con Estela, que es yo creo que muchas veces uno puede decir, bueno, lo que habría que hacer o lo que hay que hacer, y de hecho en muchas cosas no hay demasiados misterios. Hay lineamientos de organismos internacionales, hay libros, hay papers, pero siempre recuerdo, un día me tocó ir a una reunión donde se juntaron un grupo de ex ministros de salud de la Argentina. Estaban Aldo Neri, estaba Ginés González, estaba Lombardo, estaba Massa. Pues en una mesa se les preguntó qué les gustaría, o qué creían ustedes, les dijeron, qué les quedó por hacer en su gestión como ministros. Todos habían sido ministros de Salud de la Nación. Entonces el primero hizo un comentario en donde dijo, bueno, yo creo que de lo que yo quería hacer, y tenía claro que quería hacer, cuando llegué al ministerio, pude hacer un 30%. Y todos se manejaron más o menos en ese orden. Todos dijeron, no, yo pude hacer un 20, yo pude hacer un 25, me quedó tanto por hacer. Después cada uno comentó las dificultades. Pero a lo que voy es lo siguiente, yo creo que como pista para nuestro trabajo, y esto vale para todos, y sobre todo, creo que muchas veces, y viene a colación de lo que hablaba con Estela, ¿no? Decimos, bueno, uno tiene que fortalecer el primer nivel de atención, tiene que capacitar a los médicos, y está bien, digo, en eso no hay mucho misterio, sabemos qué es lo que hay que hacer, todos los organismos nos dicen lo mismo, ahora, de ahí a la implementación, en donde lo que nosotros tenemos que poner es el acento en cómo implementamos eso, cómo lo desarrollamos. Y ahí vamos a encontrar miles de barreras, políticas, presupuestarias, vamos a encontrar incluso barreras institucionales. Entonces, ahí es donde yo tengo que ser vivo y buscar aliados, y generar alianzas, y tener un plan de implementación. Me parece que muchas veces, y vuelvo a eso que decían los ministros, siempre, muchas veces uno llega a la gestión con un montón de ideas y algunas cuestiones más claras que otras, pero a la hora de implementar es fundamental la estrategia política. Y entonces digo, bueno, en Patagones está bien, tenemos que fortalecer la capacitación de los médicos clínicos, de los enfermeros y los médicos que están en el primer nivel de atención, tenemos que fortalecer el CPA, ok. Digo, en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, de ahí a hacerlo y hacerlo efectivo, tenemos que realmente ser muy estratégicos y tenemos que ser muy políticos para llevarlo adelante. Y creo que ese es un poco el punto en donde todos tenemos que poner la atención en donde nos toque. Está bien, nos vamos formando, vamos sabiendo hacia dónde vamos o lo que queremos hacer. Tenemos que ponerle mucha atención y tenemos que ser muy estratégicos en cómo implementarlo y cómo llevarlo adelante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que esta charla ha cumplido con todos nuestros objetivos. Nuestros objetivos acá en la escuela es motivarnos, darnos herramientas, ayudarnos a mirar a nuestro alrededor, aquellos que tienen más vocación, ayudarlos a trabajar y acercarse a los lugares donde están pasando las cosas, y se han complementado muy bien Roberto y Facundo. Las preguntas han sido buenas, y bueno, yo me quedaría hasta las 10 de la noche, lo que pasa es que mi señora me está llamando. Hemos estado 1 hora y media, lo cual para nosotros es un muy buen número. Así que gracias a todos por haberse quedado, gracias Roberto, gracias Facundo, y bueno, seguimos. Y a todos los que nos escribieron les vamos a mandar el material. No sé si nos querés después dar el PowerPoint, Roberto, o algún material para que lo mandemos, porque tengo una gran cantidad de demandas de material. Buenas noches nuevamente, gracias a todos, en principio a los que se quedaron, a los que estuvieron todo el tiempo, fuimos más de 150, y Facundo y Roberto, muy bueno. Gracias. Gracias a todos.